El liderazgo está cambiando. En un mundo donde lo inesperado se convierte en algo común, la capacidad de adaptarte no es solo deseable, es esencial. Hoy enfrentamos desafíos nunca antes vistos, cambios tecnológicos acelerados, equipos cada vez más diversos y expectativas de resultados inmediatos. La pregunta es, ¿estás listo para liderar en este entorno? En esta entrevista, vamos a explorar estrategias claras y prácticas para ayudarte a mantener el enfoque y la cohesión de tu equipo. Adaptarte a circunstancias imprevistas sin perder de vista los objetivos. Desarrollar habilidades que no solo te mantendrán relevante, sino que te convertirán en un líder indispensable. El liderazgo no se trata solo de dirigir, se trata de inspirar, de guiar con propósito y de construir equipos resilientes que prosperen incluso en los momentos más inciertos. Hoy tienes la oportunidad de descubrir cómo hacerlo. Prepárate para una conversación que transformará tu forma de liderar. Porque en tiempos de cambio, liderar con claridad y propósito marca toda la diferencia. Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarles esta mañana y tener a un grupo tan nutrido, la verdad, de gente y saludar a una persona muy estimada para mí, que es el ingeniero Luis Rubén Sapien, que ahora tenemos el honor de que nos comparta toda su experiencia acerca de cómo ejercer liderazgo para generar equipos altamente productivos. Muchísimas gracias, Luis Rubén, por estar con nosotros. Carlos, al contrario, es un gusto poder conectar contigo, con tu equipo, y tener la oportunidad de pues, tener esta conversación con el grupo. Encantado. Gracias por la Gracias. invitación. Muchísimas gracias, Luis. Permítanme que aquí nos están. Pues vamos a comenzar y para comenzar me gustaría presentar a Luis Rubén. La verdad es que su currículum es bastante impresionante, su experiencia todavía aún más. Y pues Luis Rubén cuenta con más de 25 años de experiencia liderando proyectos estratégicos en empresas globales como EDS, Hewlett Packard, Accenture, Infosys, DXC Technology, etcétera. En 1995 a 2008 lideró proyectos de migración de tecnología en América Latina, optimizando operaciones para diversas industrias. Luego en HP en 2008 logró implementar estrategias globales que aumentaron la eficiencia operativa de sus equipos en un 30% y los proyectos en los que participó. En 2010 a 14 en Accenture diseñó estrategias de transformación digital que redujeron tiempos de ejecución y mejoraron los procesos clave. En Infosys, lideró equipos multiculturales desarrollando metodologías que incrementaron la productividad en un 20%. Y finalmente, en DXC Technology, dirigió iniciativas globales de modernización tecnológica, generando ahorros significativos y alineando las operaciones con objetivos estratégicos. Pues con esta experiencia, Luis nos va a compartir hoy estrategias prácticas y una visión clara para liderar entornos en constante cambio. Muchísimas gracias nuevamente, Luis, y pues ahora iniciemos esta conversación que la verdad estoy muy gustoso de poder platicar contigo y compartirlo con nuestra audiencia. Y pues todos conocemos, Luis, los retos en estas épocas en donde todo se quiere rápido, se quiere pronto, hay muchos cambios a lo largo de los objetivos de negocio, de los proyectos, etcétera. Y pues para empezar, me gustaría que hablemos sobre la importancia, Luis, de establecer una base sólida en cualquier proyecto o un equipo, ¿sí? Y aunque sabemos que los inicios son cruciales para definir el éxito, quisiera hacerte algunas preguntas con las cuales poder iniciar esta conversación. Y la primera de ellas es, cuando lideras un proyecto o un equipo nuevo, ¿cuáles son los pasos claves que tú sigues para poder alinear a a todos los involucrados, hacia los objetivos claros y alcanzables? ¿Y qué tan importante consideras que sea involucrar el equipo en esta definición? Bueno, esa es una pregunta interesante y muy amplia para comenzar la conversación, Carlos. Y bueno, como en todo, creo que liderazgo, cuando hablamos de habilidades de liderazgo, es un tema muy amplio que se puede abordar de diferentes formas. La pregunta específica, o sea, yo creo que los elementos importantes que se tienen que
considerar cuando inicias, digamos, una nueva asignación, un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, etcétera. Yo creo que tiene que ver con crear un poco esa visión externa y normalmente, o sea, creo que cuando tú piensas en términos del cliente al que sirves, ese es siempre un punto de partida, darle un sentido a lo que hacemos en función del resultado que estamos creando, el beneficio, el impacto que estamos teniendo. Entonces, se habla pues mucho esto de enfoque al cliente, pero realmente creo que es muy importante que tengamos una visión hacia afuera de la organización de lo que estamos tratando de crear. Eh, Creo que, o sea, también como parte de ese proceso es, bueno, tener un enfoque externo, tener una visión ambiciosa, creo yo, es importante, un poco, pues el norte hacia dónde queremos dirigirnos. Y el otro elemento, yo creo que es importante, ciertamente sí tener ese proceso de participación para entender, pues, un poco el contexto de los intereses del grupo y cuáles son las habilidades, cómo las podemos utilizar de la mejor forma para lograr ese objetivo. Pero yo diría, empezando de una forma básica, yo diría tres elementos: una visión externa, una visión ambiciosa y un proceso de colaboración incluso para definir cuáles son esa visión o cuáles son esos objetivos externos que queremos alcanzar, ¿no? Entonces, me parece que esos podrían ser tres puntos importantes. Lo que yo diría es, Em, un poco pensando en mi experiencia, son conceptos creo que aplicables desde un proyecto en particular hasta una organización, incluso hasta dirigir una empresa. Y bueno, lo podríamos llevar más allá, ¿no? Pero yo creo que son conceptos que son aplicables a cualquier tipo de asignación que vale la pena que lo consideremos. Muy bien, interesante. Entonces, tener esa visión global, generar una ambición y alinear el equipo, entonces son bastante importantes. Pero, y seguramente en las conversaciones que en alguna vez tuvimos, Luis, te ha tocado entrar a equipos en donde los inicios no siempre son fáciles, ¿verdad? Y luego tú, después de haber participado de manera muy exitosa en empresas como General Motors, en donde tuve la fortuna de conocerte, y después haber migrado a Estados Unidos, en donde ya hay cierto sesgo, ¿no? En donde te ponen a un equipo, ¿no? En donde sienten que a lo mejor el tener un líder latinoamericano pudiera ser una consideración importante para el equipo y a veces los inicios no siempre fáciles. ¿Qué estrategias tú has utilizado cuando enfrentas situaciones de resistencia? ¿Te ha tocado, o sea, a lo mejor comentarnos de manera general si has enfrentado algunas situaciones en donde el equipo no te haya sido favorable desde su motivación, desde la forma en la que se interactuaban contigo, las diferencias que pudieran haber existido entre las expectativas del equipo con respecto a ti y sobre todo en estos contextos multiculturales y con equipos diversos? ¿Cómo te fue en esas situaciones? ¿Cómo las enfrentaste? ¿Qué recomendaciones o lecciones aprendidas tienes de esos casos? Bueno, sí, ciertamente que ha habido situaciones complicadas. Específicamente creo que una de ellas, en el contexto de, pues, un reto personal de liderazgo, justamente fue quizá mi primera asignación en Estados Unidos, donde mi función realmente era liderar un grupo dedicado al dar servicios de tecnología en plantas de manufactura. Y creo que había diferentes aspectos por los cuales había quizá un poco de resistencia. Por un lado, creo que yo era mucho más joven que el estándar de lo que en ese momento habían sido los líderes. Y por otro lado, pues como tú dices, o sea, una persona viniendo de fuera y específicamente de otro país, yo creo que generaba una cierta resistencia. Y en general, en cualquier lugar siempre va a haber esa primera duda del equipo, de la gente, de que, bueno, realmente, ¿qué es lo que espera esta persona? ¿Qué es lo que yo puedo esperar de él? Etcétera. Entonces, hay esa resistencia, yo creo que normal, más adicionalmente quizás ciertos factores culturales y demás.
Yo creo que, ¿cómo lo viví, cómo lo enfrenté? O sea, yo creo que me obligó a prepararme un poco mejor en cuestiones tan simples como en las reuniones de trabajo, de equipo y demás. Trataba de tener un poco una estructura, pensar un poco cuáles son las cosas que quiero decir, porque además existía un poco la barrera del lenguaje, a pesar de que ciertamente hablaba bien el idioma. No es lo mismo comunicarte efectivamente fuera de tu idioma natal, sobre todo al principio. Entonces, un poco es preparación. Prepararte es un aspecto importante. Por otro lado, regresando a los 3 puntos que yo comentaba al principio, es tener esa visión que no es, digamos, centrada en la persona, en el líder, sino es una visión centrada en como equipo. O sea, queremos alcanzar mejores resultados, porque hay un objetivo detrás de eso y vamos a ser el grupo líder en resultados en esta división, vamos a conseguir tal o cual objetivo, vamos a lograr cosas ambiciosas que posiblemente no se habían conseguido, resultados especiales. Eso es parte de lo que yo creo que es importante construir, esa elemento de traer una visión que no es it's not about me, es una visión de cómo vamos a mejorar como equipo. Y por otro lado yo creo que es realmente demostrar el compromiso con esos resultados que se esperan, ¿no? Y un poco esa consistencia de poder mantenerse enfocado en cuáles son los objetivos que se quieren lograr. Yo creo que mucho también es el ejemplo, ¿no? El ejemplo es realmente participar a fondo en las cosas que se quieren mejorar, entenderlas mejor, entrar a los detalles. O sea, son como elementos que a mí me ayudaron para un poco ir ganando esa confianza en el equipo y realmente lograr que conjuntamente hayamos podido definir metas muy ambiciosas que a final de cuentas pues resultaron en que este equipo fue reconocido de una forma especial dentro de la organización como un equipo que estaba liderando en muchos aspectos de los resultados que esperábamos. Entiendo, Luis. Pues entonces acabas de decir algo que es clave, que es prepararse, ¿verdad? O sea, un líder tiene que tener una autoridad a lo mejor de cómo organizar, pero que vean que hay una preparación y eso va a ser algo muy importante. Y segundo, poner el ejemplo, que es algo a veces en donde a veces nos falla, ¿verdad? Como líderes queremos que nuestros equipos se comporten de cierta manera, pero nosotros no respetamos eso, ¿no? Y entonces ser congruentes, entonces es algo muy importante para poder establecer este liderazgo. En tu experiencia, Luis, ¿tú crees que el liderazgo, más bien, si le pudiéramos hablar de alguna manera, no sé si la palabra sea la correcta, un liderazgo moral que técnico es más importante? O sea, o tú qué opinas al respecto de cómo dirigir mejor y que la gente se sienta más alineada con este líder? Bueno, es interesante la forma como lo planteas. No creo que sea uno o el otro, pero yo sí te puedo hablar quizá en función relativa cuáles son qué considero que puede ser más importante. Eh, Hablas liderazgo moral, pero yo lo pondría realmente es tener una valores fundamentales, ¿no? Por ejemplo, pues no vamos a hacer trampa en esto, vamos a jugar con las reglas así, vamos a respetarnos como equipo. O sea, son ciertas bases, ¿no? Sobre las cuales, o sea, la gente puede tener la confianza de que estamos cumpliendo con eso, ¿no? O sea, no sé si ese tema lo estabas tú pensando por ese lado, pero es tener una base de que nos respetamos como equipo y nos ayudamos. Por otro lado, tú hablas del tema técnico. El tema técnico, yo creo que es también importante y quizás si lo enfocamos un poco más hacia el futuro, ¿no? Pensando en que el mundo, hablando un poco de la tecnología, nos está forzando a cambiar de una manera muy, muy rápida, ¿no? Entonces, eh, está el aspecto técnico como algo importante que un líder debe de tener presente para seguirse preparando y seguirse desarrollando. No creo que sea
digamos, el más importante, pero es muy crítico, ¿no? Porque la forma como tú puedes ayudar a tu equipo también es un poco con ese aspecto de coaching. O sea, yo siempre creo que, hablando un poco en analogías, un director de fútbol que ha participado y ha sido un futbolista destacado, creo que tiene mucho más autoridad que uno que no realmente fue un jugador. Y quizás ni los hay, ¿no? Pero sí es importante tener un poco esa capacidad de ponerte en el papel de la persona que estás apoyando. Entonces, y eso en el aspecto técnico también es importante. Yo creo que también vale la pena, o sea, nada más ver como ejemplo, algunos de los líderes conocidos del mundo de hoy, ¿no? Que normalmente son líderes que han sido, destacados en el aspecto técnico y eventualmente se consolidan como un líder de un equipo, de una organización, ¿no? Entonces, los dos son muy importantes. No sé si le pondría un Muy peso a bien. cada uno, pero por No, supuesto que no, los no, dos. excelente, muy bien. Entonces, es una combinación, ¿verdad? No es que sea uno u otro, sino es una combinación. El que podamos poner reglas claras con nuestros equipos, que podamos definir lo que esperamos de ellos y esto a través del conocimiento tuyo, como líder, entonces podrá generarlo. Y es un reto muy importante, Luis, no es porque muchas veces pues tiene gente dentro de ti, dentro de tu equipo y yo creo que es natural en donde pueden saber inclusive más que un líder, ¿no? Como tú como líder pueden saber más que tú y manejar todos esos egos, todas esas situaciones pueden ser bastante complicadas, ¿no? Ahora, pensando en esto que nos acabas de decir, aquí el gran reto es cómo conectas ahora pensando en el gran bien que buscamos como líderes, porque perseguimos un fin común más grande, ¿no? Que los objetivos individuales. ¿Cómo conectas y cómo haces para conectar esos objetivos individuales de tu equipo con la visión más amplia que tiene la organización a través de ese proyecto o a través de esa área que tú diriges para asegurar entonces que todos trabajen de la misma dirección? Platícanos, Ujú. ¿cómo haces eso? ¿Qué retos te has enfrentado para lograrlo y cómo los has manejado? Sí, mira, yo creo que, o sea, una parte importante de la función de líder es realmente desarrollar a la gente, desarrollar el equipo. Em, y no es, o sea, un término muy, quizá usado, en el contexto en el que lo voy a decir, pero realmente es como que apoyar a que cada persona realmente consiga dar lo mejor de sí misma. Y eso puede ser a través de, puede ser capacitación, puede ser entrenamiento, pueden ser diferentes formas, pero, o sea, realmente yo creo que es también un poco retar a las personas. Oye, o sea, ¿has pensado hacer esto? O sea, ¿crees que puedes hacer más? Entonces, yo creo que el rol del líder es un poco quitar y ampliar, las ambiciones que una persona puede tener de lo que ella misma puede lograr. Em, yo creo que eso es muy importante porque una vez que una persona está en ese modo de crecimiento personal, yo creo que se pueden hacer cosas mucho más ambiciosas. ¿Cómo conectas el objetivo que como equipo, la visión, con lo que cada persona está logrando? Entonces, yo creo que parte de ese proceso es entender a tu equipo, ¿no? Entenderlo, cuáles son los factores para esa persona, qué le motiva. Quizás sea un poco un tema de crecimiento, de habilidades técnicas, posiblemente puede ser una promoción, pueden ser diferentes cosas. Yo creo que es importante que entendamos lo que cada persona puede lograr y tratar de ayudarles a ver cómo el trabajo que estamos haciendo como equipo les va a ayudar a ellos también de manera personal, ¿no? Entonces, ese es un trabajo, yo creo que fundamental. Es realmente una función como de coach, ¿no? O sea, es una función de, yo le ayudo a las personas a que realmente hagan eso. Ciertamente, sin miedo a que, como tú decías, eventualmente va a haber gente en tu equipo que conoce más, que posiblemente tenga más habilidades en cierta forma que tú lo tienes. Y yo creo que eso no le tiene que dar miedo a un buen líder. Yo creo que, o sea, como un buen líder, tú tienes siempre que estar abierto a tener personas que eventualmente sean mejores que tú en cualquier aspecto. Y eso va a ser parte de la fórmula para realmente lograr mejores resultados. Hay que ser, yo creo que en ese sentido, pues, es humilde para aceptarlo, pero además
pensar que eso realmente te hace un mejor líder, ¿no? O sea, no creo que la forma de pensar en la que esta persona sabe más que yo me hago menos, o sea, al contrario, yo creo que eso te da una función. Entonces, es pensar diferente en ese sentido como líder, es conocer un poco más a fondo los intereses, las motivaciones del equipo y ayudarles a conectar. Realmente tú no tienes la respuesta. Yo creo que tú puedes tener ideas, tú les puedes decir, oye, realmente lo ves así, lo puedes ampliar tu forma de pensar, etcétera, ¿no? Es eso, es un poco apoyarles a que esa conexión se vaya dando. Qué interesante, Luis. Y ahí es donde está el reto, ¿no? ¿Cómo identificas esas necesidades o expectativas individuales y cómo se alinean hacia el bien mayor, ¿no? Digámoslo así, si lo pudiéramos hablar de manera general. Ahora, ¿qué sucede? Y esta pregunta es bastante interesante. Cuando tienes a una persona que sus objetivos no empatan con el bien mayor o al parecer, aparentemente, si no están encontradas, pues son como divergentes. ¿Cómo manejas esas situaciones? ¿Lo Sí, sacas mira, del yo creo equipo, que, lo cambias o qué haces? Ajá. Yo creo que, bueno, claramente sucede, ¿no? En general, mucho del trabajo yo creo que es encontrar la mejor posición para cada persona dentro del equipo. Muchas veces creo que cuando existe esa resistencia, la razón es que no hay una buena, digamos, una buena alineación entre las capacidades de la persona con respecto a lo que estás haciendo. Entonces, creo que lo primero es tratar realmente de optimizar eso. O sea, si a esta persona le gusta más esto, pero no le gusta hacer aquello, tratar una forma de enfocarlo ahí, ¿no? Eh, no siempre se puede, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso es hacer ese análisis, realmente decir, oye, puedo mejorar la forma como lo estamos enfocando, la función de cada persona. Si no se puede, yo creo que es ayudarles a encontrarlo fuera del equipo o fuera de la organización, ¿no? Muchas veces sucede y yo también particularmente he ayudado muchas personas que en algún momento fueron parte de mi equipo a encontrar una oportunidad, incluso fuera de la empresa, decir, oye, aquí creo que no hay realmente cabida para este tipo de crecimiento que estás buscando, buscámoslo afuera. Es más, yo te recomiendo, tengo conexiones y demás, ¿no? Entonces, yo creo que es ayudarlo y verlo, digamos que sin complejos de que eso sea algo bueno o algo malo, ¿no? Eso sucede. Entonces, yo creo que también hay que tratar de rápidamente, alinear al equipo, incluyendo quien tiene que dejar de ser parte del equipo, ¿no? Uy, qué interesante. Entonces, es fluir, ¿no? Creo que es importante y ayudar y contribuir y evaluar en qué momento realmente puede aportar y si no, pues entonces ayudar a que a que encuentre la decisión adecuada, que puede ser interno o externamente. Bastante interesante. Muy bien, Luis. Entonces, pensando en esto, me gustaría que pasáramos a otro tema importante, cómo manejar los momentos de incertidumbre, ¿no? Y estoy seguro, y aquí voy a abrir un paréntesis, todos aquellos que tengan o les vayan surgiendo alguna pregunta particular conforme vayamos platicando estos temas con Luis Rubén, por favor, a través del chat directamente pongan su pregunta y al final dejaremos un tiempo para preguntas y respuestas. Así es que adelante, por favor. Entonces, continuando, es cómo lideras en tiempos de incertidumbre. Pues muchas ocasiones estás en proyectos o en la organización en donde de pronto hay circunstancias que hacen que cambien el rumbo, los alcances, los objetivos, inclusive del proyecto que se persiguen, pero aún así la organización y del equipo se espera que generen resultados, ¿verdad? Y por aquí tenemos a muchos de los que se han conectado que son directores de empresa en donde pues el caos que puede surgir de fuera hace que estemos constantemente cambiando o si no cambiando de timón constantemente, pero sí de manera drástica, pero sí que tengamos que ir haciendo ajustes. Entonces, Luis, cuando las condiciones cambian drásticamente en un proyecto o en el entorno del equipo que tú lideras, ¿cómo decides ajustar el plan? Eso es bien importante, la organización de tu equipo, pero sin perder los objetivos principales. ¿Qué paso sigues? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué recomendaciones tendrías para estos casos particulares? Ujú. Bueno, fíjate que yo creo que el primer paso es uno que tienes que construir antes de que suceda esto. Creo que hoy tenemos que aceptar
que va a haber cambios, que la situación va a cambiar, que las prioridades van a cambiar. Entonces, ¿cómo te preparas para eso antes de que suceda? Em, el tema de construir un equipo es algo que toma tiempo, ¿no? Realmente. Y parte de lo que hablamos al principio, de cómo involucras a tu equipo en la toma de decisiones, en la planeación de los objetivos, es importante. El proceso creo que te comentaba a ti, o sea, y es un dicho del general Eisenhower que decía que el plan es nada, planear es todo. O sea, lo que significa es, está bien que tengamos un plan, pero el proceso que hicimos como equipo para generar ese plan, para mí esa es la parte más valiosa, porque además sabemos que ese plan posiblemente dentro de 2 meses no va a ser válido. Entonces, el hecho de haber colaborado en llegar a ese plan te prepara para poder cambiar de rumbo una vez que llegue esa situación. Entonces, primero es, sí, sí hay que planear en un proceso colaborativo con el equipo que nos ayude a decir, bueno, este es el rumbo que queremos tomar. Teniendo eso como base, cuando se dé esa situación que te hace modificar tus planes, tus resultados, vas a estar mucho mejor preparado para poderlo ajustar. Nuevamente, o sea, hay que tomar en cuenta los diferentes puntos de vista del equipo para decidir cómo vamos a ajustar los planes, los tiempos, las entregas para hacerlo así. Eh, yo creo que también hay que construir un poquito esa forma, esa cultura de ser flexibles, ¿no? De ser flexibles pensando un poco en enfocarnos más al resultado que al proceso. Saber que posiblemente vamos a tener que ajustar el proceso para llegar ahí. También creo que es tratando de fomentar que a los diferentes niveles se tomen las decisiones y se den los resultados, en vez de tratar, digamos, como de centralizarlos. Yo creo que es dar esa flexibilidad para que el equipo pueda tomar sus decisiones ante esos cambios. Entonces, yo creo que eso también es algo que se construye, es algo que con el tiempo tú le das, digamos, a tu equipo la facultad de participar, de tomar más decisiones, y eso te hace una organización más flexible, que te prepara mejor para, pues, de un momento a otro poder dar esos cambios, ¿no? Entonces, tratar de tener esa organización en la que no hay, digamos, como que un solo punto de decisión, sino que es un organismo que en conjunto se mueve más rápido, en base a que tuviste un proceso de planeación, en base a que entiendes cuáles son digamos, las fortalezas de cada persona, cuáles son las áreas en las que toman decisiones, y eso te prepara para tomar, creo que, a tomar los cambios de una manera más efectiva, que seguramente que van a llegar, ¿no? Oye, qué interesante, Luis. Fíjate lo que me acabas de decir, si lo entendí bien, si no me corriges, no quiero poner palabras en tu boca, pero más que el plan en sí, que es importante, es mucho más importante el proceso de planificación, que la gente se sienta que participa en la construcción del objetivo al que se quiere lograr. Y eso es bien importante, ¿verdad? Y que además el liderazgo no sea centrado en una persona como líder, sino que el líder ayude a este proceso colaborativo para la toma de decisiones. Entiendo que estos dos puntos son como fundamentales para hacerlo así. ¿Lo entendimos bien? Exacto, yo así lo veo, así lo veo. Correcto. Excelente, Luis, excelente. Qué interesante, porque fíjate que muchas veces, y yo que soy más bien de una escuela más, de tener control, ¿no? Que es algo que tengo que mejorar, pero es cómo hacemos que el equipo pueda fluir a través de ese proceso y es importante esto. Y esto tiene que venir entonces de la mano con la motivación del equipo, ¿verdad? Cómo fortalecer esa motivación para que entonces ellos puedan sentirse parte del proceso, tanto en la planificación como en la toma de decisiones que se llevan a cabo dentro del proceso. Y entonces me gustaría abordar este tema de la motivación pensando en esto que me comentas. ¿Tú qué estrategias utilizas para mantener a tu equipo motivado? ¿Sí? Más allá de que participen, o si esto de participar en la planificación y las decisiones es lo único que haces para mantenerlos motivados, o utilizas algunas otras estrategias, y esto es lo importante, para cuando tus equipos se mantienen en tiempos prolongados de incertidumbre o de alta presión, porque digo, lo vivimos cuando trabajábamos en General Motors, ¿verdad? En algunos momentos llegó a ser que el equipo había mucha presión para lograr resultados en plazos muy específicos en donde había desviaciones que se salían de control. ¿Cómo haces para mantener a tu equipo enfocado y motivado cuando existen estos tiempos prolongados de estrés y depresión? Ujú.
Bueno, es una pregunta complicada sin duda, pero yo la abordaría de esta forma. Em, y creo que desde hace muchos años en algún lugar en la escuela me dijeron que la motivación es interna, es decir, o sea, tú no puedes motivar a alguien, ¿no? Sino realmente yo lo creo así, o sea, yo creo que, o sea, tu papel como líder es ayudar a las personas a que encuentren la motivación, ¿no? Pero dándole las condiciones, el apoyo necesario para que así sea. Pero por otro lado, o sea, creo que algo muy importante es, o sea, yo trato de dar el primer paso en cuanto a apoyar a esa persona en los objetivos personales que esa persona pueda tener en cuanto a sus intereses, ¿no? Y apoyarla en las acciones simples de cada día, ¿no? Muchas veces es, bueno, esta persona está buscando posiblemente dentro de una organización una promoción o algo así, y tú como líder tienes una forma de ayudarle, o sea, pues tú vas a encontrar la forma de apoyar en sus intereses a esta persona. Y entonces, tú das el paso para apoyar y es como equipo, o sea, no es una relación líder, miembro de equipo, sino es una relación entre todos, es nos apoyamos, ¿no? Nos apoyamos, en ayudarte a ti a lo que tú quieres lograr, ¿no? Y es un proceso mutuo, ¿no? Es como una cultura de apoyarse. Yo creo que eso es importante en el tema de motivación, porque cuando tú eres parte de un equipo, o sea, muchas veces no puedes no hacer algo porque estás defraudando, digamos, a tu equipo, ¿no? Entonces, es esa esencia de que, pues, tenemos que hacerlo y tenemos que sacarlo adelante. O sea, eso es como que una cultura que creo que es importante que se dé. Em, Demostrar a las personas que tú las estás apoyando. No es decirles, es, ok, después de 3 o 4 cosas, la gente empieza a ver, oye, pues sí me están apoyando, sí me están, de alguna manera, dando las condiciones, se están dando las condiciones para que yo siga creciendo. Entonces, eso es importante. Los tiempos difíciles, o sea, yo creo que es, a pesar de lo serio con lo que tenemos que ver, nuestra determinación para llegar a un objetivo, lo tenemos, creo que también que ver en el contexto de, pues, de dos organizaciones, de una relación con un cliente, y en ese contexto muchas veces como que es entender que podemos divertirnos aún a pesar de todo lo mal que la estamos pasando, ¿no? En el sentido de que, pues sí, tenemos mucha presión, estamos haciendo esto, pero a la vez, la verdad es que en el gran esquema de las cosas, pues es algo que va a pasar y que como equipo podemos superar. Entonces, yo creo que es un poco tratar de tener ese balance entre sí estamos comprometidos, estamos apoyándonos como equipo, estoy motivado porque digo, aunque esto se me hace difícil, sé que, o sea, hoy por ti, mañana por mí lo estoy haciendo, y sé que esto va a pasar y sé que es una situación difícil, pero que a final de cuentas, me van a reconocer o me van a apoyar. Entonces, es un poco, quizá tratando de sintetizar, es como crear esa cultura que insisto, no es nuevamente el papel de una sola persona, pero es fomentar que exista esa cultura en el equipo en el que pues poco a poco se va desarrollando, digamos, esta forma de trabajar que creo que pues es mejor para todos. Y lo que tú ves desde fuera pues es un equipo motivado, ¿no? Pero bueno, no es que tengas tú un botón mágico donde lo prendas y la persona se motiva. Claro, Luis. Oye, interesante. Y creo que sí, ya la teoría acerca de que nosotros podemos motivar a la gente ya no es algo vigente, sino que más bien tenemos que encontrar los motivadores, ¿verdad? Los motivadores de la gente y encauzarnos hacia ver cómo podemos ayudarlos a que a través de esos motivadores y el proyecto se vayan alineando en esos ambientes de y disfrutar el proceso, no verlo de manera tan estricta dentro de este proceso. Muy bien, Luis, muchas gracias. Pues con esta parte tocamos un tema muy importante que es cómo navegar en incertidumbre y ahora quisiera pasar a la tercera parte en donde vamos a hablar un poco de cómo preparar líderes, ¿no? Cómo prepararse para ser un líder y cómo ser un líder en tiempos en donde existe la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, que por ahí ya hay algunas preguntas creo que relacionadas con ese tema. Entonces, ahora que hemos hablado de cómo construir una base sólida y cómo mantener el rumbo en momentos de incertidumbre y cómo podemos ver hacia futuro, vamos a hablar de qué necesitan estos líderes para mantenerse verdaderamente relevantes y efectivos, ¿no? Y la primera pregunta es, en estas habilidades esenciales para el liderazgo, si pudieras a lo mejor describirlas de manera
puntual y clara, ¿cuáles serían esas habilidades tú que consideras que hacen, y sobre todo que has participado en tantos equipos multiculturales, ¿de acuerdo? Sí, más allá de hablar de México, de Latinoamérica, sino de un ámbito más internacional. ¿Cuáles son esas habilidades particulares que tú deberías generar como líder para desarrollarlas y poder ser más efectivo en el futuro? ¿Y cómo podemos empezar a trabajarlas? ¿Tú qué opinas? Ujú. Sí, nuevamente es una pregunta muy amplia. Em, y algunas de las cosas que te voy a decir, creo que un poco regresamos al punto uno de que cuáles son los ingredientes en un liderazgo efectivo, pero yo creo que te voy a hablar de algunas habilidades que creo que son muy importantes. Una es, otra vez, el enfoque al cliente. A mí me pasa muchas veces cuando estoy en procesos de desarrollo de nuevos negocios, ¿no? Estamos tratando de vender un gran proyecto y estamos haciendo la mejor presentación y tenemos nuestros 250 slides que estamos haciendo de PowerPoint y todo eso. Y lo hemos revisado y demás, pero tienes que verlo. Yo muchas veces digo, veámoslo como lo ve el cliente, ¿no? Entonces, o sea, esta es la perspectiva muchas veces de fuera. Si eres igual, piensa en un Steve Jobs, piensa en cualquier persona de las que han sido muy famosas en el proceso de enfocarse al cliente, es ver el producto como lo usa el cliente, es ver el resultado de lo que estamos haciendo desde ese punto de vista. Entonces, esa habilidad de ponerse digamos, en ese papel, ¿no? No en un papel interno, sino un papel externo. Esa es una habilidad importante. Por supuesto, yo creo que es algo que se puede desarrollar, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que pensar simplemente cada vez que llegamos a formar parte de una discusión, siendo líder, tenemos que decir, bueno, yo te voy a traer la perspectiva externa, ¿no? Yo te voy a traer lo que el cliente puede estar, cómo lo puede recibir. O sea, eso es una habilidad importante. Eh, Otra habilidad creo que es pensar, pensar en grande, ¿no? No sé exactamente cómo definirlo en pocas palabras, pero es pensar que podemos hacer más. A mí me resulta muy interesante algunas de las pues, frases o misiones de algunas empresas que lo han hecho verdaderamente, como Google. Google es una empresa que su misión era organizar la información del mundo. Y si tú te pones a pensar, es una visión extraordinariamente ambiciosa. Entonces, bueno, como yo estoy seguro que en algún momento la gente dijo, bueno, pues vamos a enfocarnos a pues, la de este país o vamos a enfocarnos a esto. Entonces, tener la habilidad de decir, no, vamos por una visión más grande. Entonces, yo creo que es otra habilidad es retar al equipo a pensar más grande, ¿no? Este, Otra cosa, y creo que es también como que una característica importante es la curiosidad, ¿no? Y eso es también algo que nos mueve a saber más de los objetivos de mi cliente, me mueve a conocer un poquito más de tal o cual tecnología para entender cómo se puede aplicar aquí. Entonces, para mí curiosidad también es algo importante, ¿no? Desarrollar esa curiosidad, que específicamente hablando de el tema de la revolución tecnológica que estamos viviendo y que seguiremos viviendo, es algo muy importante porque lo que aprendimos muy rápido va a dejar de ser vigente, especialmente en temas muy tácticos o muy puntuales. Entonces yo creo que es tener esa curiosidad de aprender algo nuevo, de conocer, bueno, cómo funciona y demás, es algo importante. Este, y yo lo dejaría, eso es como que el primer nivel, ¿no? Podemos hablar de otros aspectos como, pues, o sea, esa capacidad de aprender, pero yo la relacionaría con el tema de curiosidad, ¿no? Hay que aprender constantemente y lo escuchamos y a lo mejor es difícil, para algunos que ya tenemos algunos cuantos años, en el mundo profesional, casi 30, o sea, es difícil realmente ponerlo en práctica, ¿no? Porque lo escuchamos siempre, pero poner en práctica de eso que pues tienes que estar aprendiendo constantemente y demás, yo creo que es algo que tenemos que casi que dedicarle un poquito de tiempo a aprender algo en nuestra agenda y eso nos puede ayudar en este proceso. Oye, qué interesante, Luis, fíjate. Entonces, tratando de poner y puntualizar lo que acabas de decir, primero sería pensar siempre en el cliente, pensar siempre en sus necesidades
y no pensar en lo que le podemos hacer, sino lo que verdaderamente necesita el cliente, que eso es algo bien importante. Segundo, ser ambiciosos, pensar en grande, ¿verdad? Un líder no puede quedarse con lograr lo mínimo indispensable, sino qué podemos lograr más allá y siempre pensar más grande para hacerlo. Y hablabas del ejemplo de Steve Jobs, ¿no? De Google, ¿no? Steve Jobs pensar en el cliente, de Google pensar en grande, porque sí, pues es organizar la información del mundo suena, suena como algo imposible, ¿verdad? Pero ese pensamiento en grande creo que genera esa intensidad. Y me gustó mucho lo que dijiste, Luis, porque hablaste no de capacidad de aprender, sino es que un líder tiene que ser curioso, tiene que ser siempre tratando de ver y ser curioso de qué es lo que sigue, qué viene, qué cosas están afectando a mi equipo, el entorno para lograr el objetivo y tener esa capacidad. Yo creo que es uno de los grandes retos, Luis, ¿no? De estar siempre teniendo información y desarrollando su capacidad para poder tenerla, el contexto lo más completo que se tenga, viendo todo lo posible que puede suceder y esa curiosidad, ¿verdad? Y eso es un reto bastante interesante. Qué bueno, Luis. Me está gustando mucho la conversación, no sé los demás, pero creo que estamos sacando muy buenos insights importantes. Y Carlos, si me dejas agregar, sí, adelante. nuevamente pensando un poco de traer esa perspectiva del enfoque al cliente, es interesante cómo, insisto, en diferentes roles, en diferentes funciones, o sea, tú lo puedes hacer. No tienes que ser el dueño del desarrollo de productos para pensar así. O sea, yo creo que lo puedes hacer en tu propio contexto, traer esa forma de verlo. A mí me llama la atención en empresas en las que he trabajado, que somos proveedores de servicios de tecnología, System Integrators, como se les llama ahora, que realmente nuestro trabajo siempre es servir a un cliente, ¿no? Finalmente. Pero incluso en el contexto de las organizaciones es interesante cómo ver muchas veces las discusiones que suceden internamente están muy enfocadas a la propia empresa, a cómo hacemos más dinero, a cómo protegemos esto y aquello. Y eso está bien, pero siempre hace falta alguien que tenga como que, como que decimos, enfoque un poquito más al lado del cliente, o sea, que esté así como que se decante un poco más al lado del cliente, ese debes de ser tú, ¿no? O sea, no puedes ignorar, obviamente estás tú en un proceso en el que tienes que, por un lado, pues, ser rentable, tienes que ser crédito de la empresa, tienes que servir a tus clientes, pero especialmente en temas de servicios, o sea, hagan la prueba, o sea, nada más un día pónganse un poquito más de hacia el lado del cliente y a ver qué resultados suceden. Sí, muy bien, muy bien. Ese enfoque al cliente que la verdad es que se oye por todos lados, pero en muy pocas veces realmente se tiene ese pensamiento. Qué bueno, Luis. Excelente. Gracias por el complemento. Y quisiera pasar a la última pregunta antes de entrar a la sesión de preguntas y respuestas, que por ahí ya veo que tenemos algunas que están escritas, que por ahí Mónica nos va a ayudar a organizarlas. Y quisiera hablar acerca de la tecnología y cómo la tecnología, Luis, está influyendo en la forma en la que lideramos. Y yo creo que esa es una inquietud que cada vez se vuelve un punto de mayor atención. Entonces, ¿cómo crees que la tecnología, en particular la inteligencia artificial, que ahora que está, ahora sí que como una ola nos está cayendo encima a veces sin darnos cuenta, está realmente cambiando la forma en la que estamos trabajando y sobre todo la forma en la que estamos liderando? ¿Cómo crees que los líderes pueden integrar estas herramientas para lograr generar este éxito como equipo, como organización, pero, y esto es lo más importante y me gustaría subrayarlo, pero sin perder el enfoque humano? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves ese complemento? Hmm. Esa es una pregunta muy complicada, pero fíjate, es cierto que estamos, digamos, en esta ola de inteligencia artificial y como todo ha habido diferentes olas por diferentes Ujú. tecnologías, por el Internet, en su tiempo hubo muchas otras, pero ciertamente estamos ahí y una buena parte de las conversaciones que yo tengo hoy con clientes tienen que ver con algún impacto de la inteligencia artificial. Adicionalmente a que, bueno, antes la gente que estábamos en tecnología hablábamos con el director de sistemas, pero la verdad es que en los últimos 5 y 10 años, ahora hablamos con el director de la empresa, porque el impacto de la tecnología va más allá de que solamente optimizar costos y reducir tiempos de espera y demás, y se convierte en un factor para
crecer, para realmente hacer crecer la empresa y fundamentalmente cambiar los modelos de negocio. Entonces, el impacto ciertamente es muy grande y no es nada más para la gente de tecnología, sino es pues, para todas las empresas. Entonces, bueno, obviamente tú como líder depende de dónde estés, ¿no? Pero ciertamente que si estás en un área que sobre todo tiene que ver con tecnología, pues es algo que te tiene que afectar y que te tiene que interesar. Y más allá de eso, ¿no? Cualquier empresa lo tiene que buscar. Yo creo que va a seguir siendo que nuestro ambiente cambie muy rápidamente. O sea, como líderes es una implicación. Bueno, tenemos que seguir aceptando que las cosas van a tener que cambiar muy rápido, tenemos que aprender cosas nuevas. Las funciones de las personas van a seguir, yo diría, evolucionando, notando, o sea, no lo veo como de un día para otro un cambio, porque este es un proceso que hemos vivido ya con la automatización y con muchas otras cosas, sobre todo pensando en temas de manufactura y demás, ya tenemos muchos años haciendo esto, pero yo creo que simplemente lo va a llevar a otro nivel. Y yo creo que tenemos que empezar a pensar nuevamente cómo a apoyar a nuestro equipo en este cambio. O sea, a final de cuentas, esta revolución tecnológica va a seguir generando productividad y va a seguir automatizando tareas que eventualmente pues, van a requerir de menos gente para el mismo resultado, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos que seguir apoyando a nuestra gente en el pensamiento crítico, en el pensamiento más allá de realizar tareas de forma eficiente. Y eso es, yo creo que algo que siempre va a estar vigente. Este, entonces, bueno, es difícil puntualizar cuáles son las acciones porque pues ahora sí que depende de dónde estés, ¿no? O sea, en cuestión de tu función, cómo se ve impactada por inteligencia artificial. Pero yo diría, hay que conocerlo, hay que prepararnos personalmente y nuestro equipo en función de saber que el mundo va a seguir cambiando por diferentes aspectos tecnológicos. Yo creo que de una forma más acelerada. Hay que seguir pensando cómo nosotros agregamos valor desde el punto de vista de la función creativa, de la función crítica, de cosas que realmente siguen siendo muy importantes. Si tenemos un miembro en el equipo que se dedica a llenar hojas de Excel, posiblemente sea momento de empezarle a recomendar que piense en otro tipo de actividades que le puedan ayudar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que hay que seguir pues evaluando, ¿no? Pero hacerlo yo creo que con una actitud muy positiva de que eso es algo que nos va a ayudar, pues como organización, como equipo, y que va a traer, creo que, resultados que a final de cuentas nos van a beneficiar a todos. Ujú. Excelente, Luis. Entonces, realmente la inteligencia artificial se debe de considerar como una herramienta que ayuda a incrementar la productividad del equipo, ¿no? No que resta o merma el proceso de liderazgo, ¿verdad? Y ese es el reto que tenemos que utilizarlo. Tenemos que usarlo como una herramienta, si así lo entendí bien, que abone a que el equipo pueda ser más eficiente en su proceso de ejecución. Y de esa manera, entonces, como tú lo dijiste, es probable que entonces en vez de que necesitemos 10 personas, ahora vamos a necesitar 8, pero porque la inteligencia artificial nos ayuda a hacer ese proceso más eficiente. Entonces, esto va a implicar que también pues, las personas puedan ayudar a subirse a los equipos puedan subirse a esta ola para que entonces puedan ser más adecuados para incluir estas herramientas y el liderazgo se ejerza ya, pero pensando en equipos mucho más productivos, más eficientes. ¿Es correcto? Sí, correcto. Y yo diría, eh, apoyar al equipo a que experimente, a que busquen cómo les puede ayudar. O sea, esto es algo que hay que aceptar y utilizar de la mejor forma. Entonces, esa es parte importante de seguir creciendo como equipo. Excelente, Luis. Pues muchísimas gracias. Yo creo que por tiempo vamos a terminar esta conversación y vamos a pasar a las preguntas. Por aquí ya tenemos algunas que nos han hecho que Mónica ya nos hizo favor de podérmelas organizar para podértelas preguntar y pues vamos a comenzar a ver qué nos dicen. Aquí Iván Rosales nos comenta, saludos Iván, en esta Saludos. nueva era de trabajo remoto, ¿cómo manejas el seguimiento y generas confianza con tu equipo? Es la pregunta de Iván. Bueno, pues gusto en saludarte, Iván. Pues sí, la forma de trabajar ha cambiado, para mí particularmente, después de la pandemia, después de haber vivido siempre en una oficina del cliente, pues digamos que eso cambió
y ahora es muy, muy esporádico, ¿no? Con razón muy específica para visitarles. Pero finalmente el proceso no cambia, ¿no? Porque yo creo que es estar en contacto con tu equipo de manera continua y gracias a las herramientas que tenemos, la verdad es que no se dificulta, incluso ya tenemos chat, email, texto y demás, entonces WhatsApp y otras que usamos. Entonces yo creo que es mantener ese contacto, yo creo que es mantener claridad de cuáles son las métricas que queremos conseguir. Y para mí no cambia nada, ¿no? Sin embargo, hay que hacer un esfuerzo adicional por mantenerse visible y vigente, ¿no? Entonces, es importante sí tener ese contacto de la manera que sea, pero que sea frecuente, darnos esa oportunidad. Yo creo que también digo, siempre es como un equipo, es importante tener espacios físicos donde conectar, especialmente yo creo que es importante cuando es, digamos, un equipo nuevo, donde es posible que la gente nunca se haya conocido personalmente y si la única interacción que se da es a través de videoconferencias, nunca, bueno, es mucho más difícil que se dé, digamos, un poco esa conexión personal que a veces es importante. Entonces, yo diría, pues también es importante buscar los espacios para tener esa convivencia personal, ¿no? O sea, que no tiene que ser diario ni nada, pero sí es importante que nos conozcamos, ¿no? Porque luego, creo que eso genera conexiones, importantes. Muy bien, excelente, Luis. Muchas gracias por la respuesta. Vamos con esta pregunta de Mariana Rivera, muy, muy interesante. Gracias, Mariana, por estar conectada. Y Mariana nos dice, mencionaste que ante situaciones de resistencia, una buena táctica pudiera ser participar a fondo, entrar a los detalles para ganar confianza. Y su pregunta es, ¿cómo podemos asegurarnos de que esto no se convierta en un micromanagement y hasta dónde hay que meterse en los detalles? ¿Hasta dónde un líder resuelve? ¿Qué opinas? Ujú. Es una pregunta bastante interesante, me Sí, gustó. sí, Adelante. la verdad es que es una buena pregunta. Fíjate que yo creo que la respuesta para mí es, te metes a detalle en el momento y en el contexto específico de esa situación, pero después regresas y dejas que ellos sigan tomando las decisiones de la manera como debe ser. Es decir, es como hacer un zoom, o sea, ese es un zoom y posiblemente no sé, si es un problema o si es tratar de mejorar algún aspecto específico, posiblemente vas a dedicar 2 o 3 días a entender, a cuestionar, a meterte a fondo cuáles son las causas, etcétera. Y hacerlo, insisto, también de una manera como con curiosidad y con el legítimo interés de querer mejorar y contribuir a resolver el problema. No es decir, a ver, quítense que ahora lo voy a hacer yo, sino es decir, a ver, vamos a ver realmente y es un poco dar esa intensidad quizá al proceso. Muchas veces creo que la presencia de una persona, de un líder, puede también como que traer un poco más de intensidad y muchas veces eso es ingrediente también importante en ese proceso. Entonces, hay que meterse hasta donde sea necesario, pero salirse rápido. Yo lo vería así. Es entrar y salir. Este, pero es importante a veces hacerlo. Y obviamente no lo puedes hacer ni cada vez, ni en cada ejemplo, ni con cada persona, pero lo haces en función de cuál es la situación y te sales rápido. De acuerdo, sería si fuera algún equipo militar, sería como un equipo SWAT, ¿no? Entras, matas al terrorista y luego dejas que las cosas funcionen como deban de funcionar, ¿verdad? Pues sí. Interesante, Puede ser. bueno, no sé si valga la analogía, pero muy, muy buena pregunta. Gracias, Mariana. José Rodrigo Pacheco nos dice, ¿qué estrategia recomendarías para ayudar a mejorar a un líder de líderes? Ah, esa pregunta es interesante. ¿Cómo gestionas líderes de líderes? Que podría tener un sesgo de tipo vieja escuela, ¿no? Y que su estilo de liderazgo sea más directivo, esperando que las personas logren las cosas por sí mismas. ¿Realmente crees que alguien así pueda cambiar? O sea, entiendo en la pregunta que cómo un líder puede liderar a otros líderes, ¿no? Y qué tanto puede ser el liderazgo directivo funcionar o no para que pueda cambiar el equipo o el liderazgo. Sí, es una pregunta interesante. Yo en algún momento he tenido situaciones de ese tipo, ¿no? En el que realmente tú tienes un equipo de líderes a los que tú estás dirigiendo y más allá de eso, pues cada líder tiene su propio grupo, equipo, organización, etcétera. Y sí cambia la forma creo que de gestionar y de interactuar con ese equipo. Yo creo que
O sea, realmente tienes que eh, respetarlos y reconocerlos en su función de ellos como líderes, ¿no? Obviamente eso parte de después de haber tenido un proceso, es decir, esta es la persona correcta para llevar a cabo esta función o para dirigir esta organización, ¿no? Partiendo de eso, es más como una, pues, como una colaboración para dirigir, ¿no? O sea, se convierte mucho menos en esto es lo que hay que hacer y tu función nuevamente es tratar de subir un poquito más el nivel de tus objetivos y de tu visión, ¿no? A final de cuentas es, si esta organización se mide por crecimiento, pues es enfocarte a cuáles son realmente las acciones que tú como líder puedes tomar para ayudarle a esa organización a lograr su crecimiento como líderes, sin quizá entrar a cada uno de los detalles. Entonces, yo creo que es respeto y es respeto en su función como líder. Idealmente, ese líder puede ser que sea más efectivo que tú en dirigir su propia organización y es esa colaboración. Yo creo que es tratarlos como de igual a igual y tomar tu papel como tú apoyas a esa persona para que logre sus objetivos, que a la vez va a ayudar a la organización en conjunto a lograrlos. Entonces, es un poco, creo que ese cambio de forma de verlo. Y por otro lado, creo que un factor importante, tu rol en ese contexto se convierte también en cómo ayudas a esa persona a conectar, ¿no? Por ejemplo, ya es que otro director en este contexto está logrando tal o cual cosa, oye, hablen, vean qué mejores prácticas, o sea, te conviertes más como que en conectar y en apoyar, ¿no? Entonces yo creo que esa es una forma, un poquito diferente, pero los mismos conceptos creo que de liderazgo aplican, ¿no? Uy, qué interesante, Luis. Bastante, muy buena respuesta, me gustó y creo que si pudiera describirlo, a lo mejor en una palabra, tratar de resumirlo, tienes que ser un líder como habilitador, ¿verdad? Encontrar cómo haces que cada uno funcione y tomar lo mejor que haga cada uno dentro de sus equipos como para poderlo permear hacia los demás equipos. Excelente, Luis, gracias. Ujú. Tenemos muchas preguntas, vamos a ver hasta cuáles alcanzamos, nos quedan algunos minutos. Aquí tenemos una de Efren. Y Efraín te pregunta, me gustaría saber qué elementos deben ser considerados para construir un framework para habilitar a nuestros equipos a que puedan tener esa flexibilidad y adaptación al entorno. O sea, entiendo la pregunta es, ¿qué hacemos para que nuestros equipos también puedan ser flexibles ante el entorno complejo? Entiendo. Ujú. Ujú. Sí, no, y habla de un modelo, ¿no? De un framework. Yo creo que digo, no lo tengo definido, pero pensando en cuáles son algunos de los elementos, creo que importantes en construir esa es una cultura, ¿no? O sea, porque digo, no es que tú como líder seas responsable de lo que piensen las personas, eso creo que no sucede así. Tú creas una cultura que para mí es como un entorno que es más favorable a que pues ciertos patrones de comportamiento se repitan y se den, ¿no? Entonces tú creas ese entorno. ¿Cómo crear una cultura más flexible? Yo creo que parte de lo que tienes que hacer es tener un proceso como que de planeación muy ágil, en el sentido de, si tú piensas en lo que tienes que hacer en un año, es importante definir claramente pues la visión, pero en el contexto de ese año posiblemente tener, así como en los procesos de desarrollo de software más ágiles, o sea, tener un proceso que sea más ágil, es decir, o sea, yo sé a dónde quiero ir, pero no sé si en febrero voy a saber exactamente cuáles son las condiciones adecuadas para tomar esa decisión. Entonces, es tener ese proceso que sea flexible de planeación. ¿Cuál es? Yo creo que es una visión, pero un proceso de planeación de corto plazo realmente, ¿no? Es por mes, es por cuarto, o sea, no es más allá de eso, sin dejar de ver que tenemos una visión. Entonces, por otro lado, creo que es eh, tener un poco en el equipo esa comunicación, que nos permita tratar de anticipar de la mejor manera posible lo que puede venir, ¿no? Entonces, yo creo que un proceso de planeación ágil, una comunicación y qué sé yo, quizá en cuanto a cómo empoderas a tu equipo a tomar decisiones, pues darles un poco más de espacio para que ellos tomen esas decisiones en vez de tratar de hacerlo más centralizado y quizá algunos de esos elementos pueden ayudar a hacer una cultura, pero
claramente creo que eso es algo que requiere un poco más de estudio, ¿no? Para poder crear un framework. Y claramente creo que hay modelos, ¿no? Que nos ayudan a considerar eso. Pero yo diría, pensemos de una forma ágil, planeemos de una forma ágil. Muy bien, Luis. Y pues vamos a entrar a la última, ya son las 11, la última pregunta. Todavía se van a quedar algunas en el tintero. Lamentablemente no vamos a poder ver todas, pero vamos a seleccionar esta última de Roberto, que dice, ¿qué consejo le darías a un líder? Esto es bien interesante y estoy seguro que muchos se van a identificar con esta situación. Dice, ay, aquí ya me salió un letrero aquí. Dice, ¿qué consejo le darías a un líder que toma a un equipo en el cual hay, y entre comillas, vacas sagradas y todo el equipo los reconoce como tal? Es una pregunta que creo que muy buena, me gustó. Adelante, Luis. Bueno, mira, iba a decir no hay vacas sagradas, pero yo creo que depende, obviamente, de la organización y hay temas, obviamente, de cómo funciona la política dentro de una organización y eso claramente hay que estudiarlo, ¿no? Entonces, en mi contexto, donde yo realmente he participado en empresas grandes y empresas públicas, donde realmente no es, digamos, que el dueño, digamos que sea el primo del señor, que es la vaca sagrada, porque obviamente, pues, entiendo que puede haber una consecuencia ahí. En el contexto en el que yo he operado, realmente, yo sí creo que no hay vacas sagradas. Ahora, ¿qué significa? O sea, si la persona no está contribuyendo, si la persona no está en el lugar correcto, la verdad es que hay que sacarlo del equipo. Ahora, claramente, si es una persona que por cualquier razón tiene un valor para la organización fuera de tu equipo, pues lo mejor es, bueno, pues el problema que sea de otro, ¿no? Que se vaya a otro equipo y yo opero de una manera más eficiente. Pero lo que estoy diciendo a final de cuentas es, yo creo que hay que entender el contexto, ¿no? Pero yo diría, yo los enfocaría a no tener miedo, ¿no? Porque quizá es eso, ¿no? Tenemos un poco miedo. ¿Qué va a pasar si hago esto? Yo sé que es lo correcto, pero me da un poco de miedo porque va a haber una retribución. Yo diría, sean inteligentes, pero tomen riesgos, ¿no? Riesgos calculados, ¿no? En ese sentido, ¿no? De mover los equipos. Ahora, si hay una vaca sagrada, puede ser que sea por una buena razón, ¿no? Hay que entender eso, yo creo que es importante. Si es porque, pues, fíjense, tengo un ejemplo muy específico y no sé si sea la mejor idea de una vaca sagrada, pero Harley Davidson, trabajé con ellos por algún tiempo, y en la organización estaba uno de los sobrinos de los fundadores originales, que en su momento, pues obviamente fue parte importante del proceso de diseño, pero después la empresa evolucionó y realmente, pues la persona era casi como pues no estaba realmente contribuyendo, ¿no? Y yo creo que en ese contexto, la mejor decisión era, pues, sacarlo del proceso de diseño y digo, no es que fue una decisión que haya tomado yo, pero así sucedió. Entonces, muy larga respuesta porque puede ser muy complejo, ¿no? Tomen riesgos calculados, ¿no? Yo creo que esa es la forma de resumirlo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Luis. Muy interesante. Se quedaron algunas preguntas sin contestar, pero creo que en general logramos abordar los temas de cómo ejercer el liderazgo en ambientes diversos, complejos, ¿no? Que cambian de manera recurrente y pues más bien agradecerte primero, Luis. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu conocimiento. Toda la gente aquí que estamos recibiendo sus comentarios habla y que le ha parecido muy buena la plática y pues agradecerle a todos por haber estado en esta conversación. Les haremos llegar, obviamente, la grabación y por ahí vamos a generar un resumen que les ayude a que estos puntos tan valiosos que nos compartió Luis puedan ustedes integrarlos en sus procesos de liderazgo. Luis, muchísimas gracias, muchas gracias. Te mandamos un abrazo allá ¿en dónde estás físicamente? Que ya se me olvidó. Eh, Milwaukee, Wisconsin. En Milwaukee. Y pues te deseamos todo el éxito. Ojalá y que no sea esta la primera ni la última vez que podamos platicar para compartir tu conocimiento. Muchas gracias y gracias a todos. Claro que sí. Y muchas gracias a todos por su participación y por su interés. Muchas gracias. ¿Eh? Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Suerte y éxito a todos.